Hoy meditaremos en torno a esta palabra titulada La paradoja del activismo, entendiendo paradoja como esa acción, palabra que parece ser como ilógica, que parece ser equivocada. Esa es una situación paradójica. El activismo es estar activos, estar siempre haciendo cosas. Y nosotros pensamos, si estoy activo voy a lograr más. Paradójicamente, puede ser que no, que desperdiciemos, que nos equivoquemos. Vamos a aplicarlo obviamente en el plano espiritual en nuestra vida como anunciadores. Somos hijos de Dios, linaje escogido, pueblo apartado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Y muchas veces por hacer esta tarea podemos hacerla de forma improductiva. Jesús en su actividad ardua no se equivocaba, y esto lo vemos en Marcos capítulo 1. Vamos al primer capítulo del Evangelio de Marcos y aquí veremos por qué el Señor, haciendo muchas cosas, no caía en situaciones paradójicas. Hago tanto que al final no logro nada. Eso tal vez lo decimos nosotros, Jesús nunca le ocurrió. ¿Pero por qué? Vamos a Marcos 1 a partir del versículo 35. Y teniendo Marcos 1:35, leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesús tenía claro su propósito en cada minuto, cada segundo de su vida. ¿Para qué vino? Para anunciar el reino de los cielos, para anunciar que Él era Dios y que por medio de Él alcanzamos salvación. Él estaba clarito en eso. Por eso es que a Él no le sorprende cuando le dicen: todos te buscan, todos me buscan. ¿Para qué? ¿Y eso por qué? ¿Y ahora qué hago? No, Él ya sabía que esa era su vida, pero sobre todas las cosas, Él sabía prepararse para su propósito, porque todos le buscaban, pero resulta que antes que todos le buscaran, ya le estaba muy temprano, muy tempranito, cuando aún era oscurito, hablando con Dios, preparándose para poder atender efectivamente, con palabras precisas, sabias, profundas, con poder del Espíritu Santo, a quienes le buscaban. Y aquí es cuando entonces podemos asociar esto con Mateo capítulo 14. Jesús iniciaba y terminaba el día conectado a quien le daba la efectividad, su Padre Dios. Recuerden que Jesús es Dios, pero Él tenía una condición humana que era dependiente de Dios. Su condición humana lo hacía dependiente de Dios. Y esa dependencia estaba, por supuesto, ligada a la dependencia de Dios a hacer el plan que Dios le había dado, por el cual había sido enviado. Recuerden que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para creer Él tenía que anunciar palabras de vida eterna. En Mateo 14 vemos los versículos 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Claro, Él había iniciado su día como siempre orando al Padre. Después oraba al Padre para darle gracias, para presentarle su día, para seguir pidiendo guía y también para prepararse para lo que seguía. Porque ellos entraron a la barca y tenían otra ribera adelante. Seguían su vida, continuaban, y Jesús nunca se desconectó. Y aquí hay algo importante. Muchas veces por servirle al Señor no tenemos tiempo. No es que no tenemos tiempo porque no lo hay, sino porque organizamos mal nuestras agendas o porque somos tan precipitados. Y en eso yo levanto la mano porque soy muy precipitado y muchas veces hasta soy enemigo de las reuniones. ¿Qué problema cuando entre misioneros incluso les digo, hay reuniones maravillosas, pero es que yo quiero levantarme y hacer? Y en las reuniones, ¿qué se hace? Se instruye. Y efectivamente he tenido que aprender a reunirme con Dios porque muchas veces, antes que Dios me diga, ya quiero hacer. Pero en Salmo 127 se nos dice que no podemos cometer este error. Porque lo que nosotros hacemos tiene que ser guiado por Dios, confirmado por Dios y revestido del poder de Dios. Y eso lo vemos en Salmo 127, versículo 1. E incluso podemos leer el 2.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es en vano que me afane tanto si no permito que Dios construya mi casa. Y algo que tenemos que hacer es guiarnos, aceptar, buscar, anhelar la guía de Dios. Orar, decir, Señor, ¿qué hago en mi vida? En las cosas macro y en las cotidianas. ¿Qué hago para anunciar en gran plan la salvación de nuestro Dios? Pero ¿qué hago también en el interín de las cosas que son necesarias para anunciar? ¿Dónde me dirijo? ¿Dónde pongo el pie? ¿Cómo organizarme yo para hacer las cosas bien? Señor, guíame porque si no voy a equivocarme. Y ahí caigo en un activismo paradójico porque como que hago y no logro nada. Y cuando yo hago mucho sin consultar, voy a perder el tiempo. Consultar a Dios es la diferencia entre hacer o perder el tiempo, entre lograr o fracasar, entre lo fructífero o lo estéril. Buscar a Dios para saber qué hacer con nuestras vidas antes que nos lleguen las situaciones. Jesús, antes que le buscaran, ya estaba consultando al Padre. Antes que inicie la primera responsabilidad, es más, la más cotidiana, antes de quebrar el primer huevito para el desayuno de los niños, ya yo tengo que haber hablado con Dios. Apenas salgo de mi sitio de oración, ya sea mi habitación, mi oratorio, muchas cosas me van a buscar y mucha gente me va a buscar. Y necesitan lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros se recibe cuando aguardamos la respuesta del Señor, que nos da la sabiduría y nos da visiones, sueños, palabras para saber qué hacer. Para no errar, para no gastarnos, para no equivocarnos y para no caer en un activismo paradójico, agotador, frustrante, bochornoso, recordemos, nada que hagamos sin el Señor va a tener resultado. Y todo se logra bien guiados por el Señor cuando le preguntamos. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra con la que tú nos enseñas muchas cosas. Una de esas, no pierdan el tiempo, no se desgasten, no queden con derrotas en sus récords innecesarias. No sean avergonzados por los malos resultados. Y para esto, pregúnteme a mí, dice el Señor, pregúnteme, clama a mí, yo te responderé. Tenemos el Espíritu Santo que nos mostrará cosas ocultas. Y nuestra actividad principal, antes de la actividad ante la gente, es la actividad espiritual. Allí orando, hablando contigo, Señor, porque llegará el momento que todos me buscarán. Las responsabilidades, las personas, las situaciones cotidianas y las que surgen como imprevistas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Construir sin ti para que la obra sea vana? Todos los días tenemos retos. Todos los días hay cosas que nos buscan y hay personas que nos buscan. Necesitan de nosotros. Y para eso primero tengo este tiempo contigo para saber qué hacer. Y como Moisés, no me moveré, no me iré, no partiré de aquí hasta saber que tu presencia está conmigo. Señor, gracias por esto que nos ha enseñado y yo bendigo a esta iglesia y, Señor, te pido que les recuerdes siempre, a todos nosotros, no hagas algo sin antes haberme consultado. Gracias, Señor, por esta instrucción y por eso te bendecimos a ti, instructor, cuidador, protector. En nombre de Jesús. Amén.